La flota fantasma de Putin ha estado navegando por todo el mundo, manteniendo las arcas del Kremlin llenas de dinero ilícito. Ahora Ucrania está haciendo algo al respecto. En una base secreta del Mediterráneo, soldados ucranianos encubiertos están cazando los barcos furtivos de Putin. Esto es una gran sorpresa para Rusia, y Putin no puede detener lo que viene, ya que Ucrania está trabajando con otro país para eliminar esta última vía de supervivencia. Tuvimos una pista de que algo así estaba sucediendo. El 19 de diciembre de 2025, Ucrania logró su primer ataque exitoso contra un petrolero de la flota fantasma rusa en el mar Mediterráneo. El Kendil, que navegaba bajo bandera de Omán, fue atacado en aguas internacionales en algún lugar entre Malta y Grecia. Ucrania se atribuyó con gusto el mérito de la operación. El Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, publicó un video y proclamó al mundo que había atacado un barco de la flota fantasma rusa que navegaba a más de 2.000 kilómetros o 1.240 millas de las fronteras de Ucrania. Rusia utilizó este petrolero para evadir sanciones y financiar la guerra contra Ucrania, afirmó el SBU tras el ataque. Agregó que, según el derecho internacional y las leyes y costumbres de la guerra, es un objetivo totalmente legítimo para el SBU. El enemigo debe saber que Ucrania no se detendrá y lo atacará en cualquier lugar del mundo. Una amenaza escalofriante. Meses después, Ucrania lanzó un segundo ataque contra un petrolero de la flota fantasma en el Mediterráneo. Mientras aún se cuestionaba cómo los drones de Ucrania pudieron haber viajado tan lejos para atacar al Kendil, el buque transportador de gas natural licuado o GNL, el Arctic Metagas, fue atacado en el Mediterráneo. El barco transportaba 60.000 toneladas de GNL, todo proveniente de Rusia, y este ataque provocó cierta reacción negativa. 9 estados de la Unión Europea, liderados por Italia, condenaron el ataque por sus posibles repercusiones ambientales. El Fondo Mundial para la Naturaleza advirtió sobre el desastre ecológico que causaría el hundimiento del barco. Este ataque fue distinto al del Kendil. El primer barco estaba vacío. El Arctic Metagas estaba lleno. Y mientras hablamos, el Arctic Metagas sigue varado. En un informe del 4 de abril, Euronews dijo que el Ártico Metagas fue atacado mientras se dirigía a Port Said, en Egipto. Después del ataque, las autoridades maltesas evacuaron a la tripulación antes de que el barco, sin timón, navegara hacia Libia. Autoridades libias intentaron un remolque a inicios de abril. Se rompió el cable que remolcaba al petrolero ruso averiado hacia la costa. El Arctic Metagas volvió a alejarse mar adentro. Todavía está cargado con 60.000 toneladas de GNL. Para entonces Rusia ya sospechaba mucho. Ucrania no confirmó su ataque al Arctic Metagas como sí hizo con el Kendil. Pero para Rusia solo había un culpable del ataque. Y había mucho más. Rusia afirmó que Ucrania no estaba lanzando sus drones desde su propio territorio para atacar a los barcos de la flota fantasma en el Mediterráneo. Se les estaba brindando una mano amiga. Y esa mano amiga venía de la misma nación que recientemente no pudo remolcar el Arctic Metagas a un lugar seguro, Libia. Rusia afirmó que Ucrania atacó el Arctic Metagas con drones marítimos lanzados desde la costa de Libia. Vladimir Putin apareció en la televisión estatal rusa para denunciar el ataque como acto terrorista y señaló que no era la primera vez que ocurría algo así. En Rusia, otros, incluido el Ministerio de Transporte del país, empezaron a lanzar amenazas y a afirmar que la Unión Europea era cómplice de todo. Rusia parecía culpar a cualquiera para ver qué acusación funcionaba, aunque tenía razón en algo. Ucrania sí atacó al Arctic Metagas desde Libia, y eso abre la puerta a un nuevo y explosivo conflicto indirecto que hará que la guerra de Ucrania se expanda al territorio africano, más de 4 años después de que Putin iniciara su invasión. Esta escalada no tiene precedentes en la guerra. Más adelante analizaremos cómo inició este conflicto indirecto y su significado. La confirmación de las actividades clandestinas de Ucrania en Libia provino de Radio France Internationale, RFI, la cadena francesa de noticias por radio con alcance internacional, de propiedad estatal. RFI afirma que Ucrania ha mantenido una presencia en Libia desde al menos noviembre de 2025, tras un acuerdo firmado entre los gobiernos de Kiev y Trípoli. Esto es enorme y el asunto es más profundo. Según 2 fuentes libias que hablaron con RFI, Ucrania ha estado aprovechando al máximo ese acuerdo. Actualmente, más de 200 expertos y oficiales militares ucranianos han sido enviados a Libia bajo un acuerdo. Más de 200 efectivos están en 3 lugares. Uno es la Academia de la Fuerza Aérea de Libia en Misrata. Esa instalación también alberga fuerzas italianas, turcas, el Centro de Inteligencia del Reino Unido y el Comando África de Estados Unidos. No es de extrañar que Rusia esté asustada. La presencia de Ucrania en esta base por sí sola indica la posibilidad de una mayor colaboración entre el país y varios de sus aliados.
Nadie sabe qué información recibe Ucrania del centro de inteligencia británico en la base. ¿Pudo ese centro haberle proporcionado a Ucrania lo que necesitaba para llevar a cabo el ataque a Arctic Metagas? ¿Ese centro le está dando a Ucrania información que puede usar contra Rusia en su propio territorio? Nadie puede responder estas preguntas. Seguro Putin y sus secuaces las hacen. Pero la segunda base inquietará más a Putin. RFI añade que expertos ucranianos están también en una base en Zawia, ubicada a unos 50 kilómetros o 31 millas al norte de Trípoli. Esta base está equipada con instalaciones que permiten el lanzamiento de drones aéreos y navales. Empieza a aclararse el panorama. La información de inteligencia de la base de Misrata pudo haberse enviado a operadores de drones ucranianos en Zawia. Desde ahí, esos operadores pudieron lanzar los drones navales que inutilizaron al Arctic Metagas. De nuevo, todo esto es especulación. Ucrania guarda absoluto silencio. Una tercera base también está en construcción. El personal ucraniano obtuvo acceso a un sitio costero gracias al gobierno de Libia y desde entonces trabaja arduamente para convertirlo en un activo militar. Las defensas en el sitio se reforzaron, reporta RFI, pues Ucrania instaló antenas y pistas de aterrizaje. Está bastante claro para qué sirven esos activos. Las antenas pueden ayudar a Ucrania a rastrear los barcos que navegan dentro del alcance de Libia, y las pistas de aterrizaje pueden usarse para hacer despegar drones y atacar esos barcos si se descubre que forman parte de la flota fantasma de Rusia. Regresemos al ataque contra el Arctic Metagas. Hubo pistas en la forma en que se llevó a cabo este ataque que llevaron a Rusia a sospechar de la participación de Libia desde el principio. Según el país, el dron naval que atacó el barco de la flota fantasma rusa llevaba hasta 300 kilogramos o un poco más de 660 libras de explosivos y tenía un alcance de 800 kilómetros o alrededor de 500 millas. Eso de inmediato le hizo saber a cualquiera que estuviera prestando atención que este dron no pudo haber sido lanzado desde territorio ucraniano. Los objetivos que Ucrania ha estado atacando en el Mediterráneo están a miles de kilómetros de distancia. El país sugiere que los expertos ucranianos en Libia podrían pertenecer al SBU, que opera el dron Sea Baby, o a la Dirección Principal de Inteligencia, que utiliza el dron Megura. Cualquiera de los dos pudo ser el arma que golpeó al Arctic Metagas. Las consecuencias para la flota fantasma de Rusia son enormes. La flota clandestina de Putin, que a menudo navegan bajo banderas de otras naciones para mantener oculta su verdadera propiedad, se estima, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que genera ingresos de entre 87 y 100 mil millones de dólares por año. Esa cifra es igual o mayor a la ayuda militar dada a Ucrania desde la invasión de Putin, según el centro. La flota fantasma es el salvavidas de Putin. Es lo único que mantiene el flujo de dinero del petróleo y gas hacia Rusia, mientras enfrenta el estrangulamiento económico de las sanciones occidentales. Si Ucrania ahora tiene la capacidad de atacar los barcos de la flota fantasma, que se acercan demasiado a Libia, eso significa que una gran parte del mar Mediterráneo queda fuera del alcance de los barcos sospechosos de Rusia. Rusia enfrenta más dificultades para vender petróleo y gas en África. Los petroleros antiguos que Rusia opera deben hacer viajes más largos para llegar a donde Putin los necesita, aumentando el desgaste en embarcaciones que a menudo no deberían navegar. Mientras más tiempo estén los barcos en el agua, más probable es que sean detectados por las entidades que imponen sanciones o por la propia Ucrania. La flota fantasma rusa ahora es un objetivo. Se está estrangulando una vía vital para Rusia. Mientras Ucrania caza barcos rusos desde bases secretas en el Mediterráneo, surge un problema mayor bajo la superficie. Libia no es el aliado firme de Ucrania que todo esto hace parecer que es. Es una nación fracturada por luchas políticas internas y disputas por influencia, lo que está convirtiendo a Libia en el escenario de una batalla indirecta en desarrollo que hará que la guerra de Ucrania se extienda mucho más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia. Eso lo cambia todo. Y por cierto, esta es la razón por la que hacemos el show militar, para explicar cómo se mueve realmente el poder. Si el canal te aporta valor, suscríbete y no te pierdas nuestros videos. Libia ha sido un desafío desde que Rusia lanzó su invasión a Ucrania en febrero de 2022. Libia, que ya sufría de inestabilidad regional antes de que comenzara la invasión, albergaba a mercenarios sirios, 300 de los cuales estaban estacionados en la ciudad de Bengasi. Rusia y Siria tenían lazos evidentes antes de la caída del dictador sirio Bashar al-Assad. Así que el hecho de que mercenarios de ese país estuvieran estacionados en Libia demostraba que Rusia intentaba extender sus tentáculos profundamente en el corazón de Libia. También lo ha estado logrando. La infame organización de mercenarios rusa, el grupo Wagner, ya había luchado junto a Khalifa Haftar, quien lidera el Ejército Nacional Libio y fue responsable de sitiar Trípoli en 2019 y 2020.
Pese a su nombre, el Ejército Nacional Libio no es una rama oficial del gobierno de Libia. Es un grupo paramilitar que agrupa milicias y unidades militares para arrebatarle al gobierno oficial el control de Libia. A Putin le fascinaba la lucha por el poder. La volatilidad en Libia aumentaba por el conflicto entre el Gobierno de Unidad Nacional, reconocido internacionalmente como el Gobierno Oficial de Libia, y el Gobierno de Estabilidad Nacional, respaldado por Haftar y apoyado indirectamente por Rusia. Previo a invadir Ucrania, Putin buscaba lo mismo que en otros países: provocar descontento y respaldar aliados para fortalecer la influencia rusa en África. Es una estrategia simple. Si Rusia ayudaba a Haftar a llegar al poder, él le debería favores a Rusia. El petróleo y el gas, ambos recursos que Libia posee, serían la forma de pago, y Rusia podría empezar a usar Libia como un país donde construir bases desde las cuales extender su influencia más allá de su propio territorio. Avancemos hasta hoy, y ahora Ucrania está trabajando con la rama oficial del gobierno de Libia. Una vez más, Putin ha creado una situación que nunca habría existido si no hubiera lanzado la invasión a Ucrania. El afán de Putin por recuperar Ucrania como parte de una neo-Unión Soviética lo ha cegado y ha hecho que Rusia pierda la influencia que buscaba en Libia. Se está gestando una guerra por delegación, y Rusia no está contenta con eso. TASS informó sobre los comentarios de María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el 8 de abril. Arremetió contra las acciones de Ucrania en Libia y dijo que podrían convertir al Mediterráneo en un foco de guerra. Zakharova afirma que Ucrania envió el Grupo 13 al Mediterráneo, usando un buque de carga seca para rastrear petroleros de la flota en la sombra en el Mar Negro y Mediterráneo. Supuestamente, ese petrolero está diseñado para lanzar drones marítimos en cualquier momento, y Zakharova insinúa que podría haber estado involucrado en el ataque al Arctic Metagas. Se sugiere que Libia es cómplice al permitir que Ucrania use este petrolero, por lo que Zakharova critica a la comunidad internacional por no actuar. Rusia, hipócrita, repite su conducta. Tras años buscando influencia en Libia, ahora critica a Ucrania por hacerlo igual, pero con más eficacia. Rusia lamenta lo que llama una violación del derecho internacional por ataques a barcos civiles, pero ignora que estos forman parte de una flota clandestina al servicio militar de Putin. En resumen, Rusia está furiosa porque Ucrania logró revertir la situación en Libia, ganando influencia en el Mediterráneo y África. Algunos alertan sobre un posible conflicto en la zona gris por esto. Amin Ayub, investigador del Middle East Forum, escribió en el Times of Israel que la presencia de Ucrania frente a Libia no es coincidencia. Es una transformación calculada que, según Ayub, tiene como objetivo construir una base operativa avanzada para el inicio de una guerra europea que se librará en territorio árabe. El petróleo y gas de Libia podrían ser vulnerables a ataques rusos, ya que Putin percibe que pierde influencia en el país. Si el Mediterráneo se vuelve el foco de conflicto sugerido, también habría caos en los mercados energéticos ya afectados por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Ayub sostiene que la soberanía de Libia se usa ahora como garantía negociable, y dice que todas las influencias militares extranjeras en el país, ya sean rusas, ucranianas o turcas, deben estar bajo un mandato claro de las Naciones Unidas. Ese mandato probablemente no llegará pronto. Lo que tenemos en Libia en este momento es un polvorín a punto de explotar. Las bases militares secretas de Ucrania en Libia ahora son demasiado importantes para la lucha contra la flota fantasma de Rusia, y Putin aún no está listo para abandonar sus intentos de influir en Libia. Rusia ha buscado acercarse a Libia tras la caída del régimen sirio que antes le daba a Putin influencia en Medio Oriente. Rusia ya ha comenzado a reubicar soldados y equipo en Libia para enero de 2025, apenas unas semanas después de la caída de Assad. Más o menos al mismo tiempo, los estados occidentales estaban cortejando a los familiares de Haftar, demostrando que incluso se estaban formando divisiones dentro del círculo íntimo de lo que debería haber sido el círculo íntimo del general respaldado por Rusia. Para Rusia, Libia también es una oportunidad para dañar a sus enemigos mediante la táctica híbrida de la migración forzada. La Unión Europea ya había caído en una trampa de Putin en 2025, al enviar una delegación para reunirse con Haftar. Este señor de la guerra reclama autoridad sobre Libia, pero la comunidad internacional considera ilegítimas sus pretensiones. Al dialogar con él, la Unión Europea legitimó a un régimen en ascenso apoyado por Putin. Rusia ha apostado por una estrategia a largo plazo en Libia, y ahora el gobierno oficial del país recurre a Ucrania para corregir el desequilibrio causado por Putin. El acuerdo que el gobierno de Libia firmó con Ucrania en octubre de 2025
ha hecho más que permitir que Ucrania se instale en varias bases libias, informa el Kiev Independent. Tropas ucranianas y libias colaboran en el cuartel general de la Brigada 111 de Libia. El acuerdo que autoriza a Ucrania a desplegar soldados también beneficia al gobierno de Libia. Según el medio, recibió la promesa de capacitación en drones, inversiones en el sector petrolero libio y futuras ventas de armas ucranianas a Libia tras la guerra con Rusia. Libia no está jugando a dos bandas. El país tiene dos bandos propios y van hacia una colisión. The Guardian señala que Haftar ejerce poder sin trono y ha usado la costa de Libia para enviar miles de migrantes a Europa, posiblemente por orden de Putin. Libia es un punto de paso usado por Rusia para enviar armas a Sudán, donde los conflictos civiles generan el caos que Putin suele aprovechar. Según The Guardian, quien controla Libia tiene una enorme capacidad de presión sobre Europa. Rusia y Ucrania luchan por el control. Por un lado, hay un señor de la guerra respaldado por Putin que está tratando de hacerse con el poder. El gobierno oficial de Libia apoya a Ucrania a cambio de conocimientos especializados y armas a futuro. Los ataques a la flota fantasma rusa en el Mediterráneo quizá acapararon los titulares. Detrás de esos ataques hay operaciones clandestinas, acuerdos secretos y una guerra por poderes que podría envolver a África y el Mediterráneo mientras Rusia y Ucrania disputan el control de Libia. Se está gestando una guerra global. Libia podría terminar estando en el centro de todo esto. Y no solo Libia preocupará a Putin. La influencia de Ucrania crece, sobre todo en Europa del Este. Rusia libra una guerra por poderes, mientras Bulgaria y otros países de Europa del Este muestran disposición para enfrentar a Putin apoyando a Ucrania. Descubre más en nuestro video y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para que nunca te pierdas nuestra cobertura de los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. Y gracias, como siempre, por vernos.